de la Cátedra Durkheim y de su presidente, el doctor Manuel Durán Juárez, les doy una cordial bienvenida a esta mañana en donde inauguramos este ciclo de 3 conferencias que habrá alrededor del tema de mundialización y territorio, que abordará en cada uno de estos días, lunes, miércoles y viernes, temas concatenados entre sí, pero con cierta especificidad. El de hoy será el territorio y el mundo globalizado, en el que se insiste en la noción del territorio visto desde las diferentes disciplinas. Quisiera hacer alguna presentación de la doctora Hélène Rivière, quien es geógrafa por la Universidad de París, directora de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica por la Universidad de París, en la Nueva Sorbona, doctora habilitada para dirigir investigaciones en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Los temas de investigación actuales, quiero simplemente insistir en lo más porque la doctora Rivière tiene una geografía y de hecho aquí en Guadalajara y en Jalisco la recordamos mucho por el hecho de haber realizado un estudio histórico para quienes nos hemos dedicado a cuestiones geográficas y estudios regionales, que es este estudio de Guadalajara y su región, que en su momento fue publicado por la Secretaría de Educación Pública en una colección que se llamaba CEP 70, en los años 70. Dejando entonces al lado una amplia producción bibliográfica de investigación, quisiera más bien subrayar lo actual. Sus temas de investigación giran alrededor de las nuevas configuraciones regionales, simbólicas y reales, las nuevas identidades territoriales en el medio urbano. Estos trabajos los desempeña actualmente en varios países de América Latina, principalmente Brasil y México, así como en algunos países del sudeste asiático y con algunas reflexiones alrededor de Europa. En docencia es profesora del Diplomado de Estudios de Profundidad y directora de tesis doctorales en el Instituto de los Estudios de América Latina, en la Universidad de París, en el Instituto de Urbanismo, también de esa propia universidad. En 1997 fue profesora invitada por el Departamento de Geografía de la Universidad de Pernambuco, Brasil, donde impartió cursos alrededor de la maestría en desarrollo urbano y sociología. Actualmente, ella es responsable del programa ECOS, que en México tiene su contraparte con la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Este programa ECOS es la parte del gobierno francés y las contrapartes mexicanas son la Universidad Autónoma de Yucatán y este Centro Universitario de Ciencias Sociales. El proyecto que está apoyado por la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT. Alrededor de este convenio se tiene la investigación regionalismo, reivindicación identitaria, cambio sistémico y estrategias de competencia, el cual opera entre 1997 y el año 2000. Bueno, pues es un honor y un agrado para mí presentar entonces a la doctora Hélène Rivière, a quien cedo la palabra con el tema del territorio y el mundo globalizado, la noción del territorio visto desde las diferentes disciplinas. Muchas gracias por tus palabras, Jaime. Y quiero anunciar primero todo el interés que tengo en estar aquí, tratando de presentar algunas interrogaciones que son de mi interés, pero que también me
parecen pertenecer a un debate muy actual, un debate entre diversas disciplinas, que es la cuestión de la relación entre mundialización y lo local, o el territorio, o nuevos espacios de producción o de identidad. El tema que va a ser objeto de los 3 cursos que pretendo presentar es la relación del territorio a la mundialización, es decir, de pedazos de espacio construidos por el tiempo en sus relaciones complejas con el sistema mundo. En otros términos, voy a tratar de analizar las tensiones que existen entre las diferentes escalas socioespaciales y tratar de comprender en qué sirve la categoría de territorio y en cuál medida es una categoría válida en la época actual. Hay que recordar primero que el territorio es una noción relativamente controvertida por 2 razones. La primera es que el concepto de territorio puede aparecer para algunos como peligroso, por evocar actitudes tradicionales de repliegue o de exclusión. Puede ser considerado como algo demasiado culturalista, opuesto a la lógica social considerada como integracionista. Y tal vez sería más en Europa que esa dimensión un poco peligrosa del concepto puede aparecer, más que aquí. La otra razón es que el territorio evoca construcciones históricas, pero poco conceptualizadas en sí. Pero también, digamos, en el mismo tiempo, se puede verificar que todas las disciplinas hoy día utilizan la noción sin atribuirle exactamente el mismo contenido. Entonces, lo que pretendo hacer hoy es poner en perspectiva los diferentes contenidos de la noción de territorio y en su relación con la mundialización. Eso nos conduce en esta primera etapa a diferenciar los contenidos de las 2 nociones, quiere decir de mundialización y globalización, que no voy a entrar en las diferencias, y tratar de cuáles son las interacciones entre las 2. Comienzo con la globalización. Vamos a tratar de ver rápidamente cómo se puede ¿cuál puede ser la aprehensión de la noción de mundialización? La mundialización o globalización es un concepto muy utilizado por economistas y geógrafos. Al inicio fueron los economistas que lanzaron esa noción. Pero ya fue tan utilizado que necesita generalmente asociarse con otros cualificativos. Es decir, mundialización financiera, por ejemplo, mundialización neoliberal, mundialización de los modos de vida, proceso histórico de mundialización. Cada problema social, político, económico, parece tener su forma de mundialización negativa o positiva. A mi opinión, el rasgo común entre estas expresiones de la mundialización, las diferentes expresiones de la mundialización, es la aceleración del ritmo de desarrollo de cada una de ellas. Es decir, que la mundialización no es una cosa nueva, pero el ritmo de mundialización se está acelerando. Me parece uno de los rasgos
que unifiquen todas las definiciones de los contenidos que dan al concepto de mundialización. Son ritmos que se miden muy difícilmente, son cualitativos, que se ven observando de manera más cualitativa los procesos, ritmos que no se miden, pero que se verifican casi como evidencia. Vemos ahora algunas definiciones. Por ejemplo, la observación que condujo a los economistas a adoptar y a difundir esta noción de mundialización fue la observación del ritmo de internacionalización de las economías nacionales que se aceleró a partir del periodo de la posguerra. La desaparición de las medidas de fiscalización de los intercambios comerciales y de la movilidad del capital financiero. Y esto, en vez de provocar una dispersión espacial de los intercambios, parece facilitar paradoxalmente la concentración dentro de algunos megamercados y las interconexiones entre estos megamercados, entre ellos. Quiere decir, fue ese proceso de aceleración de los intercambios internacionales después de la guerra y la concentración en algunos megamercados. Eso fue una de las observaciones principales de los economistas para definir el concepto de mundialización. Y ellos dicen, y veremos la otra vez, las veces siguientes, entraremos un poco más en detalle de lo que han querido decir, con ejemplos. Algunos dicen solamente Nueva York, Londres, Tokio, contribuyeron a 80% de las transacciones que efectúan los mercados financieros del conjunto del mundo. De esta observación se puede concluir, según algunos autores, que están existiendo también empresas globales y regiones mundiales y ciudades globales. Son diferentes especialistas que se pusieron a estudiar lo que puede ser, cuáles pueden ser las relaciones a través del mundo entre empresas globales, como estas empresas globales redefinen un mundo nuevo, regiones mundiales también, o ciudades globales. Ahora entonces preguntamos, ¿qué es una empresa global? Es una empresa que trata de maximizar sus lucros a nivel planetario. Eso sería una definición. ¿Qué es una región mundial? Esta pregunta sería más dentro de nuestra problemática, que está ligada al territorio, como veremos. Es una región mundial, sería un espacio de producción que se sitúa en un punto de interconexión obligado de flujos y redes en un momento dado. Y bueno, ¿qué es una ciudad global? Es una ciudad que reúne las funciones de producción y servicios necesarios a la emisión y al funcionamiento de los flujos y redes que ya se hice ese inventario, empresas globales, regiones globales, ciudades globales, porque también durante los cursos siguientes vamos a entrar en ejemplos. Pero para el geógrafo, la mundialización
planteada como un sistema, más que como un proceso. Yo creo que para economistas la mundialización es un proceso, pero el geógrafo ve la mundialización como un sistema. El sistema mundial sería el sistema mundial, según geógrafos franceses como Olivier Dollfus. Que escribió un libro, La mundialización, o como Jacques Lévy. El sistema mundo, el sistema mundo. Entonces, para ellos, como dije, la mundialización es un sistema mundial donde la interacción es más importante que la causa, que una causa lineal, ¿no? Para los geógrafos, a la base del sistema se supone la existencia de una dimensión espacial. Es decir, que los economistas ven más como un proceso, historiadores también, y geógrafos pueden pensar, pero los geógrafos dan más impacto a la noción de sistema. Ahora hay que preguntarse cuáles son los elementos que entran en cuenta para definir el campo de la mundialización. Los economistas hablan del mercado y de la mundialización financiera, ya lo dije. Los geógrafos hablan de la difusión general de ciertos productos, de ciertas técnicas, de procesos de fabricación, de infraestructuras, de medios de transporte, etc. La mundialización para ellos es también la información emitida por las grandes agencias financieras o agencias de la red o culturales. Es también la difusión científica, es también el uso internacional en inglés, etc. Entonces, cuando se trata de identificar los actores que más se imponen a escala mundial, que más interfieren en esta mundialización, aparecen empresas, pero empresas de servicio, tanto como empresas de producción. Es difícil diferenciar bien hoy día empresas de servicio de producción, obviamente dicho, en el sentido terrorista o fondista. Y los gobiernos. Pero lo que se puede observar es que lógicas de firmas y lógicas de Estado ya no definen espacios o territorios forzosamente similares. Durante los años 80, lo importante para los estados, para los gobiernos, fue desarrollar estrategias para atraer el capital. Casi todos los estados, puede decir, o gobiernos, trataron de crear políticas para atraer capital. El resultado de esa estrategia fue, en cierta medida, el aumento de las diferencias regionales, acentuadas en el plano, que se acentuaron en el plano económico, pero también en el plano cultural. Las ciudades se modificaron no solamente según sus actividades globales, pero también según los modos de vivir de su población. Modos de vivir que están producidos localmente por las actividades globales. Es decir, aparecen en
las grandes ciudades pedazos de la clase media, se puede decir en cierta medida, que globalizan su modo de consumo, sus formas de vivir. Y veremos esto la última vez. Y eso modifica mucho el aspecto de la ciudad, hasta las formas de las ciudades. Y uno de los aspectos de estos procesos de urbanización se resume con una palabra que fue inventada por geógrafos ingleses, americanos ingleses, gentrification, proceso de gentrification dentro de la ciudad. Fue ampliamente utilizado, no sé si ha sido traducido en español, en francés ya se utiliza la palabra de gentrificación, es decir, que la apropiación de ciertas partes de la ciudad, de sus formas, por ciertas categorías de la población, que corresponde a actividades nuevas, ¿no? Dos autores más conocidos han escrito sobre ese tema, sobre Pizarnik y David Arthur. Con otro color, ¿Con otro color? no se ve rojo. Ah, no sé. Negro. Hablaré de ese tema durante la última sesión a partir de una reflexión sobre el territorio urbano. Otro resultado también es el fenómeno de competencia entre regiones, entre ciudades. El desarrollo de lo que se puede llamar el marketing urbano y la disminución del espacio público urbano. Pero también tuvo como consecuencia, y eso se puede notar no solamente en Europa, sino también en América Latina, que se pasó de una lógica de lobbies o de convenios directamente negociados con los ejecutivos, con los nacionales, a una lógica de valorización de las diferencias y de competencia entre regiones. Un tema también que veremos, que profundizaremos, y que puede ser ligado a lo que llamaríamos la mundialización neoliberal. El proceso de mundialización, por otra parte, hizo más visibles y acentuó no solamente competencia entre regiones y ciudades, sino también que contribuyó como dentro de un proceso dialéctico la emergencia de singularidades o reemergencias de singularidades culturales, étnicas, identidades. Eso aquí en México lo conocen bien. El paradigma vuelve a privilegiar la cuestión de las especificidades. Es el paradoxo de la mundialización. El territorio, en cierta medida, hace referencia a estas especificidades.
y según las disciplinas toma un carácter más o menos culturalista. Voy a tratar ahora de dar algunas definiciones del territorio visto por las diferentes disciplinas. Cómo las disciplinas movilizan el concepto de territorio y tratando de relacionarlo con la modernización. Porque hay que conocer el contenido relevante, dice en inglés, para poder establecer la relación sistémica desde el principio. De repente, anunció que como geógrafo, mi definición del territorio no se sitúa dentro de la dialéctica culturalista versus histórica, como si hubiera una contradicción de lo cultural y lo histórico. Tampoco no me sitúo en una confrontación entre moderno versus tradicional, porque podría ser una manera de abordar la cuestión territorial. Voy a tratar de evocar el contenido de las nociones de territorio, tal como las enuncian los geógrafos, pero también antropólogos que utilizan mucho ese concepto, y politólogos y economistas. Porque son los sociólogos que utilizan su manera de pensar, no plantear, no necesitan tanto. Algunos geógrafos ven el territorio como una relación al espacio alimentada por la cultura. Pero bueno, hay un sociólogo que habló de la noción, ¿no? Que habló mucho de la noción de región, del territorio, que nos dio. Yo creo que no necesito escribir el nombre de la Pierre Bourdieu, que escribió sobre el capital simbólico. Interviene en la construcción del territorio. Bourdieu habló de la región del territorio atribuyéndole su concepto de capital simbólico y de distinción. Para él es un agregado, el territorio constituye un agregado que ese agregado constituye la distinción en relación a otro. Esa manera de ver permite, a mi opinión, preservarse de un relativismo culturalista excesivo. La historia muestra, la historia de su lado, muestra la continuidad de los procesos de mezcla y de mestizaje cultural de todo tipo. De los procesos de apropiación, pero también de los procesos de movilidad. Quiere decir que la historia puede relativizar también ese aspecto excesivamente culturalista. Para definir el territorio es cuando se observan los resultados de la construcción de un espacio, el conjunto de los rasgos que lo diferencian de otro espacio. No sé si ven esa definición como un poco pobre, como perdiendo un poco de su fuerza histórica. Es una definición que trata de incluir todos los aspectos históricos, culturales en una relación sistémica, sin dar más peso a uno en relación a otro.
Pero existe también el territorio de la identidad, y ese territorio de la identidad es presente dentro de las sociedades modernas. No es solamente un recuerdo de los tiempos pasados. ¿Qué es lo que se puede llamar territorio de la identidad? Creo que para descubrir lo que es el territorio de la identidad, se puede raciocinar así. Primero punto, dentro de la relación al otro se construye la identidad. Segundo punto, si es así, se puede pensar que las sociedades autárquicas, que en realidad no han existido, casi no han existido, no han necesitado la noción de identidad, tampoco no han necesitado la noción de raíces, etc. Pero a partir del momento que existe contacto entre grupos, cada uno tiene tendencia a afirmar su cohesión y su diferencia. Y luego la historia interviene, la historia social invierte el territorio y atribuye nuevos valores al territorio. Esto también es un resumen sencillo del paradigma del territorio. Y es el paradigma planteado por los antropólogos, por algunos geógrafos, por también algunos historiadores. Pero vamos a ver que los geógrafos, trabajando con economistas espaciales, tratan de combinar lo económico, lo político y lo cultural en su construcción del territorio, atribuyéndole valores diferentes según la construcción histórica del territorio. Pero la primera observación que tenemos que recordar es la siguiente. Un territorio se construye y se modifica de manera constante. Y existe solamente en su relación con otro. Tal vez voy a interrumpir, ¿no? ¿O quieren hacer preguntas ahora? Porque después de la segunda parte voy a hablar del territorio para politólogos, economistas. No sé si tienen algunas preguntas ahora o si hacemos un break de un cuarto de hora, hacen preguntas y continúo con mis definiciones que existen territorio para geógrafos, politólogos y economistas, como movilizar ese concepto para que les sirva. No voy a dar más ejemplos porque es el aspecto que más conozco. Doctora, cuando usted comentó sobre la diferencia o la distinción entre empresa, ciudad y región global, ¿podría realmente repetir el concepto de cada una de ellas o la distinción que son más apropiadas? Creo que llamamos las tres entidades, empresa, región, ciudad, es que todas son situadas, pero no tienen el mismo papel. Todas son situadas, todas son localizadas. Se puede hablar de una empresa mundial, pero en cierta medida esa empresa es localizada. La sede de la empresa, existe un lugar donde la empresa global manda a las otras, ¿no? Y el interés de la empresa mundial, que es normalmente la producción, es aprovechar en el mundo los lucros máximos, ¿no? A través del espacio mundial.
Y bueno, entonces tiene estrategias para instalar una filial en el estado de Paraná, ¿no? Porque es el centro del Mercosur, etc. Y piensa que ahí tendrá el punto máximo. Bueno, la región mundial o la región mundializada sería mucho más un sistema local integrado donde se conectan los diferentes flujos que atravesan la superficie de la Tierra. ¿Y por qué son estos? Hay que ver, hay que estudiar por qué son estas regiones. Y pues yo diría que las ciudades es un poco la misma definición que la región, pero se puede hablar de región, se puede hablar de ciudad. Hubo una discusión recientemente tuvimos una discusión, un coloquio de los jueces, donde algunos decían que ya no, la noción de región como la entendíamos nosotros geógrafos hace tiempo, es decir, dentro del espacio nacional, etc. No hablo de la región tipo Europa, por ejemplo, sino de la región. Ese tipo de región ya no existe. Pertenece a la megápolis, ¿no? Quiere decir que un metrópoli. Quiere decir que se puede, una noción como megápolis o metrópolis es sinónima de lo que era de región, ¿no? En este sentido. Y ciudad global es a nivel es un poco lo mismo, ¿no? Sino que se puede reducir el espacio observado a algunas funciones globales que están dentro del centro de la megápolis, de la metrópolis, ¿no? Donde se conectan las redes, etc. Pero sería una observación a diferentes escalas, ¿no? de un territorio dado, que tiene su papel en la mundialización. Sí. ¿Cómo operan en esas regiones elementos o territorios que quedan excluidos prácticamente, pero que están dentro de ese mismo espacio? No sé, me refiero a áreas rurales que no están participando en los mercados, pero que forman parte de esa región mundial. ¿Cómo opera esto? O sea, ¿son regiones que se consideran excluidas o están en proceso de ser incluidas dentro de la región mundial específico, determinada, no sé, en Europa? Yo creo que hay que ver a diferentes escalas, pero hay espacios que se puede decir que están en proceso en cierta medida en proceso de exclusión. Se habló mucho del mundo ahora a nivel, cuando se observa a cierta escala, meta escala, una escala intermediaria, se pueden observar espacios que están en cierta medida en proceso de exclusión de estos procesos. Y entonces se habló para visionar esto de un mundo, o de un país, o de un territorio en piel de leopardo, manchas de exclusión, pero no hay una teoría que dice tampoco que estos territorios van a ser. Bueno, ¿qué va a ser la exclusión final? Eso no se sabe, ¿no? Son procesos. Tal vez se puede salir del proceso de exclusión en cierto momento, por diversas razones, etc. ¿no? Viendo la historia,
ve aparecer nuevos territorios, ¿no? de producción o dinámicos por ciertas razones que la historia después explica, ¿no? Quiere decir que se puede hablar de territorio de exclusión en el proceso actual, pero no de determinismo absoluto tampoco, ¿no? Y de fatalidad, ¿no? Y de territorios pero tampoco no se puede decir que hay territorios completamente excluidos, ¿no? O táxicos, tampoco, táxicos o táxicos, autáxicos, completamente autácticos, no hay, ¿no? Son ciertos procesos que se consideran como los procesos de la modernización, ¿no? que hacen analizar como los otros como excluidos, pero no son los procesos únicos, hay otros que son procesos locales que hay que observar. No hay que ver tampoco la mundialización como determinismo absoluto. Sería un error. Hacemos una interacción. Sí, hablando de, menciona el hecho de la exclusión de ciertas regiones en el mundo. ¿No considera usted que existe una dependencia de muchos países desarrollados por la mano de obra de esas supuestas regiones que están en proceso de exclusión o de inclusión? Y si en un momento dado, si existe esa dependencia, ya no se daría la exclusión, o sea, ya sería parte de, ya no fuera de, por la dependencia que existe de la mano de obra no calificada en un momento dado. Usted quiere hablar de las migraciones. Exactamente. Una región que puede ser considerada como excluida, pero que su población migra y a través de su migración la población se incluye. Exactamente. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias sobre en un momento dado la región de salida? Inclusive esas manos de obra no calificadas llegan a aportar grandes cantidades de dinero a esas zonas no incluidas. Y donde en ese proceso ya dejan de ser excluidos. Es un proceso de adaptación, es un proceso de inclusión, ya no de exclusión. ¿O cómo lo considera usted? ¿Usted considera que eso no se puede considerar como un proceso de inclusión? Sí, en cierta medida sí. Su pregunta es bien interesante. Sí, es la tensión entre el territorio, lo que se define como el territorio, ¿no? Espacial, etcétera, y la movilidad, ¿no? Que son dos procesos que son compatibles o que se confrontan. Yo creo que su pregunta es completamente pertinente. Yo no tengo exactamente una respuesta porque no sé decir. Más que nada de consideración a la que yo. Sí, pero es bien interesante. Y es cierto, en Europa, por ejemplo, durante tiempo, estos últimos 10, 15 años se habló mucho de la exclusión o la desconexión de África, de toda África, del proceso de modernización, etc. Pero en realidad, cuando se ve, hay una migración muy fuerte de África hasta Europa. Estas migraciones tienen influencia sobre sus países, sobre los países o las regiones de donde sale esta gente. Y fuera de esto se puede constatar que de manera informal hay una cantidad de formas de conexión con la mundialización que se están practicando. Entonces, globalmente se dice África está desconectada, pero en realidad, estudiando, viendo algunos procesos informales, etc., que se construye una cantidad de cosas que relacionan las poblaciones, las regiones, etc., con la mundialización. Frente a estados, gobiernos que muchas veces son predatorios, hay toda una dinámica informal que se conecta con la mundialización.
decir que sí, no sé si lo que digo se relaciona un poco con lo que se pregunta. Bien. Entonces, si les parece bien, yo tengo 5 para las 12. ¿Les parece bien unos 10 minutos de descanso? La idea es que más o menos alrededor de la 1 finalicemos. Y bueno, quiero disculparme con las personas que se encuentran de pie. Rebasó la asistencia, las expectativas que teníamos. Vamos a procurar para el próximo miércoles conseguir un espacio un poco más. Sí, porque también el territorio pertenece al territorio de la economía. Y acá para el pueblo es una construcción esencial. Para ellos el territorio es una construcción histórica caracterizada por las fronteras del poder, por su posición jerárquica también y por su administración. Para Paul Aliès, por ejemplo, que escribió un libro, La invención del territorio, en este caso citó autores franceses. Se puede decir que para él el territorio es el objeto del Estado. Es el territorio nacional, pero el territorio también dividido según varias administraciones dentro del territorio nacional. Para otros, por demás. La invención del territorio. Él mostró cómo el Estado francés construyó el territorio francés y que en otros casos son los pueblos que han construido el territorio. Y en otros casos europeos fue el proceso inverso. Pero bueno, el territorio es el modo de existencia del Estado en el espacio. Y finalmente, para los que más se dedican, digamos, al derecho, el Estado es depositario del derecho que la comunidad detiene sobre el territorio. El Estado es el depositario del derecho. Cuando se habla de comunidad en francés sería más bien la collectivité. Bueno, eso son definiciones. Quiere decir que, en definitiva, el Estado regula su territorio. Y son finalmente definiciones que explican el territorio como lugar, suponiendo límites y duración del ejercicio del poder. Y pues los politólogos descomponen los elementos que constituyen ese poder, este poder sobre el territorio, y dicen: el territorio cumple una función dentro del orden político. Es símbolo de una comunidad política, es instrumento de fiscalización del Estado sobre las personas. Pero hoy es regulador, quiere decir, del territorio. Pero hoy, dicen ciertos politólogos, y entre ellos
uno, Bertrand Maldy, que es profesor en ciencias políticas en París, que escribió un libro que se llama El fin del territorio. Para él la noción es cómo vida por los procesos de mundialización y por los modos de reinvención de la tradición. El fin del territorio. Pero parece que finalmente no le había mucho gustado el nombre del libro, que fue muerto el editor. Pero quiere decir. Bueno, él dice que la noción del territorio es como vida por los procesos de mundialización, por modos de reinvención de la tradición. Dice que los flujos transnacionales cambian los territorios y les quitan una parte decisiva de sus funciones políticas y que fragiliza el papel regulador del Estado también en estos territorios. Por otra parte, él dice, la mundialización sin control o mal controlada provoca más en más reacciones particularistas que se desarrollan fuera de lo político y que desvalorizan lo político. El Estado era el regulador del territorio, quiere decir que a través de lo político llegaba a una cierta integración, pero que los procesos actuales, culturalistas, étnicos, etc., desvalorizan lo político y le quitan su valor. Quiere decir dos procesos. Por un lado, la mundialización, los flujos, las redes, etc., que lo fragilizan, que les hace perder también de su contenido, y por otra parte, las reacciones particularistas. Él piensa sobre todo, y trabajó mucho en los países islámicos. Y llaman los politólogos que piensan un poco, que hacen ese análisis, llaman ese proceso de surgimiento de particularidades, inflación identitaria. Y dicen que ese proceso de inflación identitaria es más fuerte que nunca en la historia. Bueno, para el propósito de los geógrafos, hay que deducir de estas observaciones lo siguiente. El territorio es conmovido por trayectorias de flujos y redes, eso sí. Lo hemos querido demostrar dentro de nuestro trabajo. Por ejemplo, yo traté de mostrarlo en un trabajo comparativo entre algunos países de Asia y de México que hice con colegas. Tratamos de mostrar que hay una interacción entre la noción de territorio pensada como recurso y lo que se refiere a una extensión espacial de flujos y redes. Tratamos de mostrar que no había incompatibilidad, al contrario. Eso lo veremos la próxima vez. Por el momento se puede decir que están apareciendo entonces nuevas culturas del espacio. Se puede verificar. Y en contrapartida, como ya lo he dicho, el territorio está sometido a lógicas identitarias. Y algunos politólogos defienden la idea que esta tensión
estas dos fuerzas, estos dos procesos, es peligrosa. Hay también un geopolitólogo, si se puede decir, como Yves Lacoste, que dice que más que nunca la noción de territorio está a la orden del día. Eso no quiere decir que el territorio sea una categoría que sobredetermina tampoco el análisis social, pero él afirma, por ejemplo, que las rivalidades de poder sobre los territorios, como se ven hoy día, y que se manifiestan en todas partes, en realidad no son peligrosas, pero al contrario, revelan un avance de la democracia. Eso es una discusión, ¿no? Es una discusión, porque poner esa afirmación en relación con lo que dije, que había dicho, que dice Bertrand Badiou, es realmente un debate. Ustedes ven. Pero ahora, para terminar con ese inventario del contenido de la noción de territorio por las diferentes disciplinas, voy a tratar de ver lo que dicen los economistas para terminar. Por lo menos los economistas que practican la economía regional, ¿no? y espacial. Es una especialidad de la economía ahora, la economía espacial. Se podría pensar que la mundialización, que es un concepto particularmente importante para los economistas, iba a provocar la desaparición de los territorios. Por lo menos la desaparición de su eficiencia como categoría explicativa. Y finalmente se nota que al contrario, que la economía postfordista, que algunos llaman también economía relacional, comparada con la economía tipo terrorista, ¿no? La época fordista, necesita un ambiente o un medio dado. Observación interesante. Pasamos de la época fordista, que comenzó a perder de su fuerza explicativa sobre el modo de producción, en los años 70, digamos, ¿no? Y se podría pensar que el nuevo modo de producción moderno ya no se importaba de ninguna manera de las localizaciones ni del territorio, y al contrario ellos están observando que esa nueva economía relacional, etcétera, el postfordista, necesita un ambiente. Y ese ambiente sería el nuevo territorio, o los territorios de los nuevos sistemas de producción. Es decir, que así hablan los economistas de las localizaciones. Si el espacio técnico, el espacio de los intercambios mercantiles, etc., funcionan sobre espacios muy vastos, al revés, el espacio de la organización y de la innovación exigen territorios de proximidad. Eso es un poco como un retorno a las ideas del distrito industrial de Marshall, que fue inventado en los años 30, ¿no? Los espacios de integración económica. Hoy, los ejemplos más conocidos, es evidente, son los distritos industriales de la tercera Italia. Pero se puede
que son espacios, son microregiones de dinámica industrial, bajo un proceso bastante específico que tal vez ustedes, a través de pequeñas empresas, que ustedes han oído hablar, pero se puede también localizar historias locales de crecimiento económico de ese tipo, o un poco diferentes, pero interesantes también en América Latina, como el norte de la historia del norte de México, por ejemplo, o en otros países. Hablaré un poco de estos casos interesantes, como el estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, y claro que toda la historia de los países del sureste asiático. Sin embargo, para economistas que quieren articular territorio, capital y trabajo, hay necesidad de construir y desarrollar en este mundo de producción postfordista un espacio de intersubjetividad. En otros términos, hay que preguntarse si la proximidad real juega un papel dentro de esta construcción. Y es un debate. Algunos dicen que no, otros que sí. Si se toma en cuenta que en el mundo actual de producir, donde el agente principal es el agente dotado de un general interés, quiere decir una persona capaz de contribuir a la innovación. Sería el agente principal del modo de producción hoy, esa persona. Y eso quiere decir que la vida entera de ese individuo está incluida en la producción. Y esta vida se desarrolla en un territorio dado. Explican la relación entre territorio, capital, etc. y vida del individuo o territorio. Y explican esto a partir del caso de los distritos italianos. En estos distritos de la tercera Italia se puede observar que la crisis del Fordismo fue antes de todo la crisis de la fábrica fordista, no del trabajo. La unidad de producción hoy día desapareció el concepto de unidad fordista y hoy la unidad de producción se difunde en todo el territorio. Hay trabajo en casa, hay trabajo fuera, pero hay toda una dinámica concentrada en un territorio, levada por ciertos agentes, capaz de un general interés, que funcionan sobre todo el territorio, pero no en la unidad de producción organizada. Pero hay que reconocer que el ejemplo italiano no sirve para todos los espacios. Y los que piensan así, que hacen este análisis, son precisamente italianos, economistas italianos, o personas que han trabajado a partir de la observación de esa historia de ciertas regiones o sistemas de producción de Italia. Para concluir esto, diré con muchos otros que las tecnologías de la información actúan como factores de desmaterialización del territorio, eso es evidente, pero al inverso, la producción y circulación de los saberes están fuertemente pegados a la materialidad de los territorios. Hay que citar, creo, es un poco austero lo que estoy diciendo, pero hay que citar a un economista muy importante actualmente, a Lietard, solamente una frase que les voy a decir y que yo creo que resume un poco lo que traté de explicar.
Las empresas ya no son los lugares privilegiados de integración social en los territorios nacionales. Ponen en competencia los factores colectivos de productividad ligados a los territorios. Son ellas que juegan un papel de distribución de las dinámicas territoriales. Hay que recordar que en vez de territorio, durante tiempo, los economistas han preferido la noción de espacio. La noción de territorio incluye toda una historia, incluye relaciones sociales, etc., que ellos no incluían. Era la época de la teoría de los lugares centrales, de Cristaller, de Kuhlmann. Lugar central y su zona de influencia y de integración local, económica local. Esa teoría decía también que ciertas actividades económicas solamente podían funcionar en un número limitado de lugares. Pretendían observar que ciertas actividades económicas se podían desarrollar solamente en ciertos lugares. O espacios. Y los economistas reconocieron el territorio, es decir, con todo su contenido social e histórico, con los trabajos sobre los distritos industriales de los sociólogos italianos. Es decir, al final de los años 70. Y actualmente para ellos, para estos economistas de lo espacial, el territorio aparece como actor del desarrollo. Es lo que dice, por ejemplo, un geógrafo economista francés, Pierre Vers, que dice: es como espacio social concreto de interacciones mercantiles y no mercantiles, que el territorio a diversas escalas interviene dentro de la competitividad de las firmas. Yo, en el trabajo que hice con varios colegas sobre el norte de México y sobre algunos países del Pacífico también, tratamos de plantear la relación entre redes productivas y reconfiguración de los territorios. Mostrar que las dos cosas no son incompatibles con hemos supuesto esa compatibilidad entre existencia del territorio como recurso y diferentes formas de movilidad y de redes. El territorio pues aparece como un recurso, como una referencia de identidad instrumentalizada, como un lugar donde se articulan los intereses, como espacio que entra en competencia con otras porciones del espacio. La segunda idea era que el territorio, en la medida en que su importancia simbólica es de más en más visible, hay que siempre reinventarlo. Es un recurso que no es fijo. Sin embargo, como mi exposición lo mostró, la teorización del territorio está todavía en debate. Creo que se necesitan ejemplos empíricos para plantear el territorio. La puesta en perspectiva de estudios de caso muestran que el capitalismo puede tomar formas localizadas muy diversas y que el territorio es un factor importante
de esta diversidad, explica esta diversidad y la diversidad de las formas que puede tomar el capitalismo. Entonces una primera pregunta sería, ¿por qué tantas diferencias? Yo creo que existen dos tipos de respuestas. Una está dada por la historia de los territorios. La otra es la capacidad de dar localmente una respuesta a un cierto número de condiciones de orden económico y o político. Estas condiciones son, entre otras, capacidad de coordinar el cumplimiento de trayectorias tecnológicas, eso es una cosa muy importante. Capacidad de combinar saberes tecnológicos y ventajas de productividad. Esto sería algunas de las condiciones necesarias para construirlo. Por una parte para construir el territorio, que intervienen en la diferenciación entre los territorios. Voy a terminar mi presentación de hoy con algunas referencias al libro de un geógrafo americano, Michael Stopfler, y un economista francés. Hicieron el libro juntos, Robert Salé. Escribieron juntos un enorme libro sobre los mundos de producción. Uno es geógrafo, es profesor de planning en Los Ángeles, en la Universidad de California. Y el otro es un economista del CNRS, que estoy también, Robert Salé. El libro se llama Los mundos de producción. Y en este libro hacen referencia sobre todo a Francia y a Italia, pero con elementos también de comparación con California. Y el contexto en el cual se sitúan ellos es el siguiente. Es un sistema de producción situado, no es solamente compuesto de empresas, o de empresas, un sistema ampliado a un ambiente de actores locales. No es solamente eso. Ese mundo situado real es la sede de un desarrollo autónomo, automantenido y también automantenido, que es capaz de reproducirse, pero también capaz de innovación continua, que permiten ganar parte de mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, el caso de la Île-de-France, el centro la región central de Francia, donde está París, explican y describen el caso de la Île-de-France con la alta costura, con la alta tecnología, dan el caso de la actividad aeroespacial en Toulouse, en la ciudad de Toulouse, o la región de Toulouse, la fabricación de ropa en el oeste, en la región de una pequeña ciudad que se llama Cholet, y ellos muestran la diferencia de comportamiento de estas regiones con California, por ejemplo. La diferencia con los mundos de producción de la California es que en California no existen en los nuevos espacios industriales o de producción ninguna élite local socialmente bien sentada que organice el nuevo sistema de relaciones sociales que sirva de mediador.
los intereses que coordenan. Las nuevas élites en California se forman ellas mismas y luego son absorbidas por las élites propietarias del suelo. Yo no conozco mucho, pero ellos muestran cómo se forman las élites locales, que es un proceso muy diferente del proceso francés. En Francia, al inverso, se puede observar la capacidad de reproducción de las élites, todavía en muchos casos fundados sobre sistemas familiares, locales, etc. Seguro que en Francia son los cuadros técnicos de las empresas, los agentes de la modernización, no son esas élites. Pero esas élites continúan jugando su papel clásico de integradores de la comunidad local y se quedan al top de la jerarquía social. Quiere decir que la identidad profesional se funda sobre todo un conjunto de conexiones. Y es lo que trataremos de ver con ejemplos de Asia, tal vez de México, el miércoles. Bueno, pues dejaríamos un momento para preguntas, comentarios. Bueno, aprovecho mientras piensan. Yo quisiera preguntarle algo a la doctora Piedad, y es alrededor de, cuando hablabas del territorio, capital, trabajo y la visión, digamos, de los posmodernistas alrededor del espacio, hablaste de que gran parte de su análisis está orientado a ver cómo se construyen intersubjetividades. Pienso que se dan tanto a nivel del trabajo como a nivel de los empresarios, quizá, y que esto contribuya a la percepción entonces de la idea del territorio, de la idea de toda la parte esta simbólica, ¿no?, que tú has trabajado recientemente. Me gustaría que profundizaras un poco por ahí esta idea entonces de intersubjetividad y de nuevas líneas simbólicas de identificación del empresario, del trabajo con el territorio. Sí, yo pensé, porque no hay, yo creo que no hay realmente hasta ahora trabajos muy significativos que pueden mostrar la relación entre territorio, capital y inversión de capital y trabajo. Pero si se toma en cuenta quién es el nuevo trabajador, quién es el nuevo trabajador que el trabajo ejecutado por ese trabajador es el que hoy día tiene el más valor, ¿no? La producción de ciertos individuos tiene más valor, ¿no? A pesar de no ser muy numerosos, ese trabajo que más valor tiene. Y en general son personas que circulan, que entran en redes sociales particulares, para ellos el territorio es muy importante, que circulan en un espacio, en un territorio donde se interconectan ciertas redes, pero relativamente limitadas, y su vida está completamente conectada
todos los momentos de su vida están conectados con diferentes espacios. En este sentido, el territorio italiano es muy significativo, ¿no? Y yo quería decir eso, ¿no? Que son relaciones sociales, todo un mundo de relaciones sociales y informales en cierta medida, que acompañan ese nuevo conductor de innovación, que configuran nuevos territorios, quiere decir que es el territorio de muchas personas que se imponen. Pero no son estudios que yo estoy, hay economistas del territorio que trabajaron y del trabajo que han trabajado en ese tema, ¿no? De la implicación de la vida de los individuos, de la implicación total de la vida de los individuos, sus momentos cuando andan por la calle están trabajando, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario que quisieran hacer? Sí, por favor. Sí, yo estaría interesado en esto que usted ha llamado la construcción consensual del territorio. En un principio de la charla usted comentó que había dos visiones en torno al territorio, una cultural que se enraizaba en la cuestión étnica y otra social. Yo quisiera si pudiera hablar un poco más en la visión del concepto de territorio vista desde su trinchera como geógrafo. Sé que el territorio es una categoría histórica y socialmente construida que converge la relación hombre-naturaleza. Quisiera ver si puede ser un poco más explícita al respecto. Y básicamente usted nos ha presentado diferentes orientaciones disciplinares de cómo los diferentes especialistas se enfocan o abordan el concepto de territorio. Y básicamente a mí, en este momento, creo que hay un puente entre la discusión de hace 30, 40 años con respecto al concepto de región, que está implícito, pero me parece que hay una diferencia importante, ¿no? Y sin embargo, la definición del concepto de región fue abandonada justamente por el carácter polisémico que tenía el concepto de región. No sé si podría ahondar en la distancia que tiene el concepto de territorio con respecto al de región, y si realmente el concepto de región puede ser una categoría propia para el análisis científico. Yo creo que región ya es uno de los conceptos más difíciles que delimitar, ¿no? Y definir. Veo, por ejemplo, que los economistas lo utilizan son las grandes regiones, los grandes blocos, ¿no? Del mundo, los grandes blocos como Alemania, como Europa, etc. Grandes grupos, para ellos son las regiones, ¿no? Lo que identificar como regiones. Para geógrafos, la región fue dentro de, era un concepto interesante porque era un concepto, a mi opinión, de meta escala, ¿no? De una escala intermediaria y diferente del territorio en el sentido que el territorio era el territorio del Estado, que quiere decir de la administración, ¿no? Del poder, ¿no? Delimitado por el poder. Y en cambio la región era una escala intermediaria de integración social, eventualmente,
a través que se apropiaba la intervención estatal, pero que no se definía solamente a través de la administración, sino a través de una combinación de diversas dimensiones culturales, pero también de producción, eventualmente naturales, etc. Eso era un poco el concepto de la región, ¿no? que habían construido los geógrafos durante tiempo, ¿no? Y que en cierta medida, ahora que se quiere descomponer tanto esa noción a meta escala está en cierta medida desapareciendo, ¿no? Tal vez porque los geógrafos no saben cómo mantenerla, o porque ellos mismos han dicho durante un tiempo que había desaparecido, o que la mundialización había hecho desaparecer la región. Por ejemplo, cuando decían que el sistema de producción era completamente ligado a la mina, ¿no? A los recursos mineros que estaban ahí, etc. Esto ya no es válido, ¿no? Es cierto. Pero hay que ver si a una cierta escala se está construyendo una identidad o una unidad válida para explicar algo, ¿no? Entonces, cuando se habla de regiones globales, hay una cierta lógica en esta de explicación. Algunos dicen, es la meta, la megalópolis, es lo mismo que la región globalizada. Yo no sé, yo creo que región es una palabra que se va a mantener porque tiene un significado, ¿no? en la cabeza, pero que ya no tiene mucho contenido. O que se puede confundir con territorio, ¿no? Porque tampoco el territorio no es solamente el territorio del grupo tal, etc. Puede ser visto de manera diferente, ¿no? Es decir, que en la noción de territorio se dan mucho más valores a lo que fue construido por la historia, y puede ser más o menos sinónimo de ciertas de regiones como se entendían hace 30 años, ¿no? Pero también, en la medida en que región fue una palabra acaparada por las otras disciplinas, ¿no? Politólogos, economistas dicen región para definir las regiones, los grandes grupos mundiales. Todo eso pervierte un poco la tentativa de conceptualizar la región de los geógrafos, me parece. A pesar de que yo creo que la noción se mantendrá, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bien, pues de no ser así, les agradecemos su presencia. Permítanme nomás darles un mensaje. Me informaron que las siguientes pláticas iban a poder ser aquí en el auditorio Silvano Barba, que es el que está aquí arribita, no arriba exactamente de nosotros, pero el otro auditorio que va al otro lado, aquí atrás de la línea, el auditorio Silvano Barba. Ahí serán entonces a partir de las 11. Les recuerdo que el próximo miércoles el tema es los nuevos territorios de producción con los ejemplos Asia, Pacífico y México. Y bueno, pues buenas tardes a todos.